Es tiempo de entrevista ya aquí en Canarias al Día, como cada lunes, como cada jueves, intentando afrontar los temas de actualidad. Y la actualidad es la isla de Gran Canaria. Desde hace muchos años, pero especialmente desde hace algunos meses, pasa en torno al futuro energético de la isla y sobre todo a esa infraestructura de Chira-Soria. Veremos si realmente, finalmente, después de tantas promesas de tantos años, es una infraestructura que sale adelante. No será así si nos tomamos en serio lo que vienen a decir un grupo, un colectivo cada vez más numeroso y cada vez formado con personas de mayor prestigio académico que está en contra de la instalación de Chira-Soria. Hoy nos acompaña uno de sus portavoces, un activista conocido en el mundo medioambiental en la isla de Gran Canaria, Pedro Pablo Medina, con el que vamos a intentar afrontar y pensar un ciclo de entrevistas para conocer mejor este proyecto y si realmente es la solución que desde los estamentos oficiales pregonan de cara al futuro energético limpio de la isla de Gran Canaria. Pedro Pablo, muy buenas, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por recibirnos. Seguro que muchos de nuestros espectadores han escuchado hablar de Chira-Soria y vamos a intentar profundizar en este proyecto, pero quizás conocen menos a la plataforma Salvar Chira-Soria, que se ha constituido recientemente, se ha presentado oficialmente recientemente, pero que tiene muchas caras conocidas. A mí me gustaría saber en principio quiénes son, quiénes están detrás y qué es lo que persiguen. Y la gran pregunta que mucha gente se hace cuando surge una plataforma, ¿están ustedes politizados? ¿Quiénes están delante? No hay nadie que esté detrás, está todo el mundo dando la cara. La plataforma surgió de una manera absolutamente natural. Ciudadanos que empiezan a preocuparse por el proyecto, el macroproyecto de Chira-Soria, empiezan a informarse y empiezan a descubrir que no todo es oro lo que reluce, y empezamos a ahondar y descubrimos que hay una serie de problemáticas asociadas muy importantes. Hay catedráticos, hay estudiantes, hay partidos políticos, hay organizaciones activistas ecologistas, hay ciudadanos, simplemente ciudadanos, hay todo tipo de personas, hay músicos, hay artistas, la verdad es que es un compendio muy sui generis, muy ecléctico. ¿Qué persigue? En esa línea. ¿Qué persigue este grupo tan heterogéneo? Persigue simplemente defender la naturaleza, el territorio y los pocos recursos naturales que quedan en la isla de Gran Canaria y en Canarias por extensión, ¿no? Vamos a hacer un repaso, si te parece, Pedro Pablo, porque la verdad es que la historia de Chira-Soria se remonta, el comienzo de la historia, a finales de los años 90. Nosotros nos hemos dado una vuelta por la hemeroteca porque la verdad es que este proyecto ha dejado titulares a lo largo de más de 15 años. Vamos a ver si les parece un poco qué nos hemos encontrado en la hemeroteca. Bueno, insisto, muchas referencias incluso desde antes, pero fíjense, ya en 2006, la central Chira-Soria, una posible solución energética. Así se planteaba en el periódico Canarias 7. Ya se ponía sobre la mesa desde el Cabildo y ahí, si se fijan, desde el Cabildo se habla de una inversión de 110 millones de euros para Chira-Soria. Quédense con este dato porque va a ir creciendo con el paso de los años hasta los cerca de 416 millones solo de inversión que ya tiene de coste esta central en principio. Vamos a seguir con los titulares. El Cabildo prevé que la hidroeléctrica Chira-Soria se ponga en marcha en 2017. Eso lo decían en el año 2011, como publicaba el periódico La Provincia, pero no fue la última fecha, ni mucho menos, que se dio. Red Eléctrica prevé iniciar las obras de la central Chira-Soria en 2016, así lo anunciaban en octubre de 2015, como recogía Canarias 7. Lo cierto es que esto es importante porque Red Eléctrica entra en el proyecto cuando inicialmente era un proyecto que estaba impulsado por otra empresa, por Endesa, pero FENSE entra a Red Eléctrica y empieza a poner fechas que, insisto, bueno, como han visto, no se han cumplido. Seguimos, las obras de la central de Chira-Soria comenzarán después de 2020. Ya en 2018, de nuevo ya con la presidencia de Antonio Morales, se sigue insistiendo en la necesidad de empezar cuanto antes el proyecto de Chira-Soria, pero bueno, de momento no ha comenzado y eso sí, hace tan solo unos meses, en febrero de 2020, bueno, ya casi hace un año, el gobierno dará vía libre a Chira-Soria. En 6 meses se hablaba de ese informe de impacto ambiental que de hecho es, digamos, la última pieza administrativa, bueno, que le falta a este asunto para recibir el impulso definitivo. Pedro Pablo, bueno, cuando ves este recorrido histórico, ¿qué se te viene a la cabeza sobre Chira-Soria? Pues que en un inicio quizás fue un proyecto que podía tener una viabilidad razonable, dado que la evolución de las tecnologías
planteaban la posibilidad de aprovechar ese tipo de recursos, las presas, porque estaban infrautilizadas, pero que con el paso de los años y por mucho que se ha querido ir modificando el proyecto ha seguido creciendo en valor económico y se ha ido reduciendo su beneficio para lo que es los recursos energéticos en la isla de Gran Canaria. Tienes que tener en cuenta que todo el procedimiento realmente empieza en el 2015 con la cesión o con la subrogación de la ahora Red Eléctrica Española, pero que realmente todo lo que es el expediente como tal empieza en 2019. O sea que estamos hablando de un proyecto que se planteó a principios del 2000 y que se quiere desarrollar a finales del 2019 en todo su procedimiento. Pero ojo, teniendo en cuenta que todavía estamos en la fase administrativa, que ese es un detalle muy interesante que hay que tener en cuenta, y que evolucionamos de los 116 que tú planteabas y de los que ya yo ni me acordaba, a los 416, pasándolo por los 390 antes de lo que es las supuestas modificaciones que te llevan a los 416 millones de euros con las alegaciones que se plantearon, que todavía habrá que ver, porque la respuesta a las alegaciones por parte de Red Eléctrica era de que no era viable. Al momento de hoy en día en que le planteamos que nos tienen que decir cuáles son los costes de explotación, que nos tienen que decir cuáles son los costes de desmantelamiento, si dentro de 50 años ya no sirve por lo que sea, que se recoge en cualquier tipo de proyecto hoy en día que haga un ingeniero de tercero de carrera. Esos costes no se conocen. Y esos costes, y si los conocen no los dicen, que es peor todavía. Si los conocen, no los dicen, que es peor todavía. Porque si hay un tema de transparencia, que es lo que planteamos, no solo la obsolescencia del proyecto, planteamos la falta de transparencia en todo lo que ha sido el procedimiento administrativo. Ten en cuenta que las alegaciones se presentan en agosto del año pasado, en mitad de la pandemia, en un mes inhábil, con la gente haciendo teletrabajo en muchas de las ocasiones, que se las rebatimos y tienen que ampliar incluso el plazo, pero que luego queda ahí. Pero sí me gustaría, si me permite, sí, claro, explicarle a los ciudadanos de Tenerife un poco lo que es el proyecto, el macroproyecto de la obra hidroeléctrica de Chira-Soria de central reversible. De manera muy escueta es lo siguiente: nos hacen en la costa de la mayor cuenca hídrica de Gran Canaria, nos hacen en la costa una desaladora que va inicialmente a desalar 7.000 metros cúbicos diarios de agua, con los vertidos que va a producir sobre el mayor cebadal que tiene la isla de Gran Canaria, que, como sabrás, son los centros de absorción de CO2 más importantes. Ahí empieza a discutirse el tema del CO2. Pero es que todo eso se va a canalizar por todo el barranco a lo largo de 30 kilómetros, que va a ser como una puñalada a uno de los espacios, de los pocos reductos que quedan en la isla de Gran Canaria, absolutamente naturales, que todavía puedes visitarlos, que incluso los gran canarios muchos ni lo conocen. Por eso queremos trasladárselos, que vayan, conozcan lo que nos quieren hacer, con un encauzado de las aguas a través de dos centrales de bombeo que nos llevan a la parte baja de lo que es los lomos de La Palma y en la zona de Barranquillo de Andrés, donde van a hacer un túnel que atraviesa y del cual se van a extraer, ellos dicen que en torno a 750.000 toneladas de inertes. Nosotros decimos que no va a ser menos de 1 millón de toneladas de inertes, que también se discute dónde van a estar, porque tampoco nos lo dicen. Y tras eso van a hacer una caverna en la que se va a ver durante 5 años explosiones de casi 5.000 kilos diarios de dinamita, que lo llaman microexplosiones. La verdad es que nos sorprende, y de ahí se bombea a la segunda presa, a la presa de Chira, en la caverna donde cabe la catedral, es donde se van a meter las turbinas famosas. Se bombea a la segunda central, que está en la cuenca media y alta de lo que es el barranco de Arguineguín, que tú te asomas a
al Roque Nublo, miras para abajo y lo ves. Y todo eso lo revienten y lo vuelven a lanzar hacia la costa para poder, por supuesto, reenviar todo lo que es la energía a través de unas torretas de alta tensión que en algunos casos llegan a los 80 metros. Para que la gente lo entienda, estamos hablando de un edificio de 24 plantas. Y eso luego en la zona media alta queda absolutamente industrializado y dicen que no va a pasar nada. Y esa industrialización supone parques, chimeneas de estabilización, carreteras de acceso, pistas de acceso a las torretas de alta tensión, lógicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir por partes porque la verdad es que son muchos datos. Yo creo que en líneas generales la gente sí que ha visto esas infografías del proyecto. Otra cosa es el impacto, ¿no? Y cómo medir ese impacto. Vamos a empezar por lo que hablamos al principio, el coste. Hay un coste de inversión que se cifra en 416 millones, sí, pero entiendo que no queda claro el coste de explotación y el coste también de desmantelamiento en un momento determinado, si así es necesario, que en algún momento lógicamente lo será. Se habla de una cifra anual de 15 millones de euros. ¿A ustedes están de acuerdo con esta cifra? Ingenieros de diferentes ámbitos a los que consultamos y sin entrar en estudios de investigación profundos de coste, nos plantean que la oscilación va a estar entre 15 y 20 millones anuales. Si hablamos de 20 millones anuales y lo multiplicas por los 50 años de explotación, es facilito lo que sale. Sí, estamos hablando de grandes cifras, pero fíjense, desde la otra parte, de los defensores de la iniciativa dicen que esas cifras son despreciables, es el término que suelen utilizar a menudo, porque aseguran que lo que va a suponer de ahorro para el sistema energético se puede calcular en unos 122 millones de euros al año. ¿Cómo medimos esto? ¿Realmente no compensa ese ahorro que, le insisto, desde la parte oficial aseguran que va a tener Chira-Soria? Les plantearía dos cuestiones frente a esa situación. Me parece estupendo, es como cuando se habla de Ecoisla o como cuando se habla de cualquiera de las afirmaciones del agua en la cumbre o demás. Nos gustaría saber qué es lo que pedimos en transparencia, en una sociedad del siglo XXI, en un país democrático, en una tierra que se supone que tiene que ser todo decidido por los ciudadanos, directa o indirectamente. ¿De dónde sacan esas cifras? ¿Dónde están los estudios? Porque no hay estudios. No hay estudios. O por lo menos no los ponen sobre la mesa. Por lo tanto, si tú me hablas a mí de un tema y no me das los estudios, los datos científicos que lo planteen, para mí es propaganda, directamente. Mientras no pongan sobre la mesa los datos científicos y los estudios y los análisis sobre los costes, a mí no me están dando ninguna información veraz. Nosotros no estamos dispuestos a creer palabras divinas de ningún tipo, ¿no? Realmente Chira-Soria, al fin y al cabo, en la práctica es una pila, es decir, es un gran centro de almacenaje de energía que viene a solucionar ese problema de almacenaje que tiene la isla de Gran Canaria o que tiene en cualquier sistema insular como el que tiene el de Tenerife. Haces así con la cabeza, ahora me vas a explicar si realmente o no tiene ese problema de almacenaje, porque en cualquier caso sí que es verdad que en torno a las renovables siempre ha existido ese debate, siempre ha existido ese problema de cómo almacenar la energía para poder rentabilizar los sistemas energéticos renovables. ¿Qué alternativas hay, Pedro Pablo? Es decir, si esta no es la solución al almacenaje o al problema del almacenaje, ¿qué podemos hacer? Alternativas hay. Y ahora te paso a decir algunas de ellas. Pero antes te voy a decir una cuestión al margen. Y es que, tú lo has dicho, se está vendiendo como que va a ser un productor de energía cuando es solo una pila de almacenaje. ¿Qué significa esto para que lo entendamos? Y eso me lo explicaba un ingeniero, que yo no lo soy, como comentábamos antes, y me decía, mira Pedro, la situación es la siguiente. Si tú mañana quieres inyectar ese 37% de energía a la red porque se produzca una caída, porque sea necesario o por lo que sea, y que la tenemos acumulada ahí, el día anterior habrás tenido que producir un 55% de energía, que a ver de dónde la sacas, porque todavía nuestro parque de renovables no es capaz de alimentarlo, por lo tanto estamos diciendo que esa energía se va a sacar de fuentes fósiles, en este caso de los ciclos combinados, que ese es otro detalle en el que podríamos entrar, aunque yo no quiero entrar mucho en temas técnicos, pero no salgamos mucho de Chira-Soria porque a mí, por eso te digo, las alternativas al almacenaje. Las alternativas pasan primero por cambiar el modelo.
cambiar el modelo de funcionamiento. Cuando yo le preguntaba a un catedrático afamado en Gran Canaria, me planteaba claramente, mira, aquí el Chira-Soria, no sé, porque ellos me hablaban desde el punto de vista técnico, no sé si puede ser necesario o no, ya es obsoleto. También ha salido en las declaraciones estos días de un catedrático de aquí, de la Universidad de La Laguna, de Ricardo Aguilera, que planteaba que Chira-Soria, las centrales hidroeléctricas son estructuras ya obsoletas e innecesarias. El sistema que se plantea, lo que pasa es que habría que iniciarlo desde el cambio de modelo, habría que trabajar en la línea de sacar una planificación estratégica que combine movilidad, el ciclo del agua y las energías. Pero realmente en un modelo diversificado, el tema de las baterías, el tema del autoconsumo, se plantea claramente que la solución en Canarias, el 30% del consumo está en los parques solares, en el autoconsumo, en aprovechar esos 2.000 kilómetros cuadrados de techos que tenemos en la isla para establecer ese planteamiento que modifica el modelo de gestión energética. Yo, al final entiendo, ustedes lo que plantean es un modelo más descentralizado, como sí que se da en algunos lugares, sobre todo continentales, pero claro, la duda, o también lo que plantean desde la parte oficial es, vale, ese modelo se puede explorar, se podría incluso instaurar, pero no tiene la misma seguridad de cara al sistema energético, en un sistema energético aislado, como es el de una isla como el de Gran Canaria, que un modelo centralizado como el que supone Chira-Soria. ¿Ustedes no están de acuerdo? Eso es un error técnico absoluto, y yo no soy técnico, como te decía, pero me lo dicen todos, los catedráticos, los ingenieros, y lo plantean en las reuniones de la comisión técnica del tema. Un modelo diversificado es mucho más estable a nivel de mantenimiento de las redes eléctricas que un modelo centralizado. Incluso me planteaban uno de ellos que el modelo centralizado es más tendente a un cero energético que un modelo descentralizado. Pero a mí me gustaría entrar en los aspectos de los impactos, no solo en lo que es el diseño técnico, sino en otros aspectos que considero que son incluso más importantes. Vamos a hablar de los impactos. A mí lo del almacenaje y lo de las alternativas, yo creo que sí que es importante, porque al final si queremos tener una energía o una isla 100% renovable, tenemos que solucionar eso. Absolutamente, pero no está en Chira-Soria. Está, por ejemplo, uno de los especialistas planteaba 30.000 vehículos. 30.000 vehículos de un parking de vehículos que tiene Gran Canaria, entre 600 y 800.000 vehículos. 30.000 vehículos en ese sistema de carga-descarga por la noche, donde podemos tener los temas valle, hacen lo mismo que Chira-Soria. Empecemos por ahí. 30.000 vehículos. Vamos a hablar de esa afección. Ustedes insisten muchísimo en cómo afecta. Sí, dime. Un detalle. El tema de las baterías, porque es que lo que no queremos es que entre el debate entre si baterías sí o baterías... Como proyecto de baterías como el que plantea Endesa, por ejemplo. Exacto. Realmente las baterías en estos momentos tecnológicamente permiten dar la respuesta, pero desde un modelo diversificado, no centralizado. Me explico. Hoy en día se prima las producciones de renovables en eólica con un sistema de baterías asociado, lo que ya deja atrás el modelo de pilas. Pero al final eso tampoco no supone también un parque de baterías, por ejemplo, un impacto en el territorio, porque al final parece que cualquier solución que se busque vamos a tener que sacrificar algo el territorio, ¿o no? Sí, pero no hace falta sacrificar el 10% de la isla, no hace falta sacrificar 5 espacios de la Red Natura, no hace falta sacrificar la zona más virgen de la isla de Gran Canaria. Es que es innecesario. Está claro que habrá que definir, por eso hay que hablar del plan estratégico y la planificación estratégica del territorio para poder definir cómo, con el menor consumo posible, damos el mayor servicio posible y buscar un sistema sostenible y circular, no lineal de consumo y gasto. Chira-Soria lo que va a traer, otra de las consecuencias que va a traer, que para poder dotarla, si Gran Canaria consume 100, tendrá que consumir 115
para que ella pueda estar operativa. O sea que vamos a incrementar el consumo incluso innecesariamente, porque se trata de optimizar. Los sistemas inteligentes de gestión actuales que planteaba el catedrático, yo no soy nadie para hablar de estas cosas, entiéndeme, pero uno va entendiendo el asunto, plantean que los motores asincrónicos te permiten evitar el problema de los ciclos combinados y quitarlos de en medio. Otro catedrático nos planteaba, mira, lo primero que hay que hacer en Gran Canaria, que además ya están compensados, es quitar los ciclos combinados, no Chira-Soria. A mí me parece muy interesante, además yo creo que lo importante de todo esto es confrontar esas visiones, porque también escuchamos a los técnicos de la parte que promueve la iniciativa con sus argumentos y, por ejemplo, de cara a la afección del territorio, Pedro Pablo, que antes decías que querías hablar de ello, a mí me llama la atención cuando pues desde el Cabildo de Gran Canaria se habla de que la afección, que es de 42 hectáreas, supone el 0,00045% de lo que supone toda la reserva de la biosfera. Es decir, se minimiza desde la parte oficial el impacto. Sin embargo, ustedes consideran que el impacto sí que es importante. El dato no es correcto, por decirlo de otra manera. ¿Lo habrás escuchado, como lo he escuchado yo? Por supuesto. Yo fui con José Luis Porta, las dos personas que en la Universidad de Las Palmas tuvimos el debate, el único debate hasta ahora. Y hay que agradecer a las universidades, porque también la Universidad de La Laguna está abriendo al mundo científico y al mundo universitario, que es quien tiene que decirnos por dónde tenemos que caminar, el debate. Porque el problema es que no se abría debate. Hemos estado permanentemente pidiendo que se abra el debate. Ese 0001, como le dije yo a uno de los que lo planteó en el debate, no es un dato correcto. La realidad es que va a afectar al 14,3% de los espacios. Pero es que justo en estos días salía también, David, salía una publicación en Andalucía que planteaba que es hasta delito tocar ni medio milímetro de los espacios de la red Natura. Pero es que tenemos también todo lo que es la reserva de la biosfera. Nos guste más o nos guste menos, el desalar agua es necesario, lógicamente, ha sido una solución. Tenemos que corregir todo lo que es el ciclo del agua, porque tiramos millones de litros al agua, y eso es un tema que por donde hay que trabajar también en profundidad. De hecho, Chira-Soria también se justifica supuestamente por una supuesta emergencia hídrica, que viene a proponer pues, que se garantizan 700.000 metros cúbicos de agua en una isla donde entiendo que no hay o no tiene suficiente agua, ¿no? Eso es muy rebatible, pero a esa cuestión sí te voy a decir, sí te voy a decir una cosa, y es la siguiente. No puedes tutearme, sí. Gracias. Cuando te vas al proyecto de red eléctrica, y cuando el representante de Red Eléctrica estuvo en Infecar, un centro de ferial, en unas jornadas en Gran Canaria, el representante de Red Eléctrica presentando el proyecto, cuando habló del tema dijo, mira, en el documento de Red Eléctrica, en el proyecto de Red Eléctrica, no tenemos nada firmado sobre el tema del agua. Y aquí hay que ir más allá, hay que entender que si seguimos por este modelo, yo planteo que esto es una encrucijada. En la historia de Canarias han habido muchas a lo largo de la historia, desde la conquista, y estamos en un momento de una encrucijada fundamental, en un punto de inflexión, que es el cambio de modelo. Podemos pasar a ser los gestores de nuestros recursos, desde Canarias y por los canarios, a seguir poniendo en manos de terceros los recursos que antes no nos quedaba otra, petróleo y carbón, y etcétera, pero que hoy en día son nuestros recursos. Y esa encrucijada, la punta de lanza está en Chira-Soria. Dos cuestiones que has dicho a lo largo de todas las exposiciones y que yo creo que es bueno comentar porque también ha habido debate en torno a ellas. Una es la cuestión relacionada con las pistas, ¿no? Mientras que ustedes hablan de 200 kilómetros de pistas, creo que les he leído en alguna ocasión. No, 30. De 30, perdón, kilómetros de pistas, perdón. 200 kilómetros cuadrados de afección. 200 kilómetros cuadrados de afección, 30 kilómetros de pistas. Sin embargo, desde la parte oficial se asegura que solamente se van a construir 3 pistas nuevas y que el resto lo que se va a hacer es acondicionar las ya existentes, con sí. Supuestamente el daño es menor. Si tú le llamas a acondicionar el abrir y ocupar todo el cauce del barranco para poder producir todo lo que es el ascenso y los accesos al barranco, si tú el otro día estaba caminando, porque a mí me gusta
darle a la pierna, por los barrancos de Gran Canaria y me fui al Arco de Coronadero, que no sé si sabes que está en la zona también sur, ¿no? Y a la vuelta caminábamos por las zonas de las torretas de alta tensión. Si pistas de 4, 5, 6 metros de ancho para poder acceder con esos camiones a esas torretas, recuerda que estamos hablando de torretas de 80 metros las que más y de 30 y pico las que menos, a eso le llamas que no va a pasar nada. Si lo tienes en cuenta que lo haces en rampas que van a afectar a zonas de reserva de semillas del pino canario fundamentales, a zonas de patrimonio arqueológico increíbles, a zonas de patrimonio etnográfico de los que ya no podemos encontrar en casi ninguna de las islas, pues bueno, pues sí, pues son 3 kilómetros de carretera. Pero es que en lo que es todo el impacto medioambiental hay que pensar, y eso es lo que tiene que entender la gente, que estamos hablando de que es una obra, un macroproyecto que es de 6 años, ¿no? Todos sabemos lo que es una obra, un macroproyecto de 6 años que se convierte en 10 y multiplica por 3. Sí, eso va a empezar en el coste. Es la práctica habitual. Es la práctica, además, que hasta puede tener una cierta lógica. Es una infraestructura complicada. Yo no sé si se ha construido algo de este tamaño en alguna parte. Este es el mayor proyecto del país en lo que tenemos en el presente y lo que tenemos en el futuro. Pero hay que pensar en que acabamos con la vida de un barranco fundamental en la isla de Gran Canaria, industrializándolo. Que los pueblos de Barranquillo de Andrés, el caserío de Soria, las Piletillas, un montón de reductos etnográficos van a ser afectados. Esa gente se va a tener que ir de allí directamente, porque son 5 años de obra con camiones inmensos que no son camionetas, que son camiones de obra de verdad, que hay que mover 1 millón de metros cúbicos de inerte, que no estamos hablando de cualquier bobería, ¿no? 700.000 o 600.000 dicen desde las fuentes oficiales. Sí, pero bueno, sí, en cualquier caso son cifras muy grandes, ¿no? Y muy llamativas, no cabe duda. Hay 2 cositas, estamos casi sin tiempo, Pedro, pero disculpa, hay 2 cositas que no quiero que se me queden colgadas, que una de ellas que has dicho que me parece muy importante es las afecciones a los cebadales por esos vertidos de salmuera, que al final, bueno, es ese agua con un nivel muy elevado de sal, que puede ser muy perjudicial para los cebadales. Sin embargo, yo también escuchaba a la parte oficial decir o justificar esto diciendo que se va a construir un difusor que va a conseguir que los límites o los vertidos, los niveles de salmuera estén por debajo de los máximos permitidos. Ustedes no se fían de esto, entiendo, ¿no? No solo no nos fiamos, sino que sabemos cómo funciona este tema. Está muy bien que planteen eso. Dicen que no va a afectar para nada a los cebadales. La realidad es que justo cae al lado de la zona de protección LIC, y la experiencia que tenemos en toda la costa suroeste de Gran Canaria es que en todos los lugares que se producen esos vertidos, todos los cebadales han desaparecido. Hay que tener en cuenta que ese es un centro de biodiversidad, no solo del cebadal como absorción de CO2, sino que de ahí surge todo lo que es la vida marina de la zona, que también es un recurso. Es un recurso pesquero, es un recurso turístico, etcétera, etcétera. Pero cuando antes te planteaba lo de qué es la punta de lanza, hay que tener en cuenta que aquí se asocian un aspecto más todavía, que es el tema de que ya se está planteando una modificación puntual de todo lo que es la zona. Al cambiar la calificación del territorio, empezamos a ver que ya hay una proyección, ya se está hablando de una ampliación de la circunvalación de Mogán, ya se está hablando de urbanizar 8 millones de metros cuadrados en los altos de las lomas de Taurito. Y aquí lo que hay es una proyección claramente, el que tenga una visión global del asunto se da cuenta que aquí de lo que se trata es de conquistar todo lo que queda del litoral costero de Gran Canaria para crear otros 16 millones de turistas. Y no es el modelo. De lo que planteamos es que no es el modelo. Con todos esos argumentos que hemos hablado y que has expuesto sobre la mesa, Pedro,
¿Crees que va a ser positivo o favorable el informe medioambiental, de impacto ambiental del Gobierno Es de una Canarias? cuestión fundamental y por eso estamos pidiendo que sea transparente. La declaración de impacto medioambiental, ahí surgen otro debate muy interesante de cómo se ha desarrollado, que no voy a entrar porque es un debate administrativo muy complicado, pero ahí está la clave y la administración tiene que hacer su trabajo de verdad y no dejarse presionar por intereses terceros. Pedro Pablo Medina, ha sido un placer poder hablar contigo y darle voz a la plataforma Salvar Chira-Soria. Nosotros vamos a seguir intentando hablar con todas las partes de este asunto y con más miembros, por supuesto, de la plataforma. Nos ha parecido muy interesante y esperemos que sirva para que la gente poco a poco vaya entendiendo mejor el proyecto de Chira-Soria. Si me permites. Sí. Agradecerte que nos hayas convocado. A ver, volvemos a plantear sin ningún tipo de tapujos que si quieren un debate abierto, nos sentamos en un debate abierto y público, porque aquí lo que hay que darle transparencia y democracia a todas las decisiones que se deben de tomar y más de este nivel, plantearle a todos los ciudadanos que se informen, simplemente que se informen, que acudan a las redes sociales, que lean Salvar Chira-Soria, que vean el proyecto, estamos abiertos, que colaboren y por supuesto que firmen en la hoja de winmove.eu el apoyo a la plataforma para salvar uno de los patrimonios, de los pocos patrimonios que le quedan a la isla de Gran Canaria. Pedro Pablo Medina, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros, si se quieren informar, vamos a seguir intentando que ustedes se informen y haciéndolo, pues hablando con los protagonistas, con las personas que mejor conocen este proyecto. No nos vamos a cansar de insistir en que la parte oficial, que siempre suele costar más que se sienten a hablar en profundidad de estas cosas, venga también a defender el proyecto de Chira-Soria, pero por supuesto vamos a seguir escuchando algunas voces autorizadas para que defienden, o en este caso consideran que no es la solución al sistema energético, al problema energético de cara o al futuro, mejor dicho, energético de Gran Canaria. Nosotros nos despedimos, eso sí, les deseamos que pasen un feliz fin de semana y que sigan muy atentos a toda la programación de Mírame Televisión.